Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otra emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hoy les saludamos con toda la energía y el compromiso desde los territorios y las luchas que nos mueven en Mesoamérica. Esta semana les traemos un recorrido por las voces que resisten con dignidad en nuestra región. Prepárese para conocer los hechos que están marcando la agenda de nuestra gente y que reflejan esta lucha por la justicia, memoria y dignidad. Gracias, por supuesto, a la red de corresponsales y de medios de comunicación y radios aliadas que hacen posible esta producción semanal colaborativa. Recuerde que puede encontrar todo nuestro contenido en las plataformas digitales y en las redes sociales donde nos encuentra como Voces Nuestras. Ahora sí, vamos con los titulares de esta semana. En México, estudiantes de comunicación imparten curso de producción audiovisual al equipo de Radio Guaya. En Panamá, la huelga nacional escaló a una crisis de represión y violación de derechos humanos. En Nicaragua, jóvenes denuncian ante la OEA la continuidad de la represión y la criminalización por parte del régimen Ortega Murillo. En Costa Rica, indignación tras la revocación de la categoría de evento familiar para el espectáculo de cierre de la Marcha del Orgullo. En Guatemala, denuncian el uso político del sindicato magisterial y división dentro del gremio docente. En México, asesinan al comunicador Salomón Ordóñez y se encienden las alertas por la violencia contra periodistas. En El Salvador, el Estado repite prácticas de tortura del pasado, según organizaciones de derechos humanos. Y en Guatemala, anulan etapa clave del segundo juicio por genocidio y organizaciones alertan riesgo de impunidad. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Tenemos sabiduría, portamos el don de la vida. Nuestros ancestros usaron lo natural, usaban trocitos de tela, pero no tenían la forma anatómica que tiene esto. Hemos mejorado esto, ahora estamos hablando de un producto que tiene seguridad de que no va a pasar, que esto no existía en aquel tiempo, que estamos buscando la tela que sea idónea, que no sea una tela que nos vaya a producir alergia, que nos vaya a producir roces de algo, ¿no? Ni malos olores, ni nada. Entonces se ha ido mejorando y como puedes ver, ya ella tiene todas las ventajas que podríamos decir que tiene una toalla comercial desechable, que viene con su gomita para que no se despegue. Pues aquí le vamos a poner el broche. Entonces ella no se va a correr para ningún lado y es muy segura. Son prendas que van siendo muy elaboradas y pensadas en la salud de la mujer. No es nada más por hacerla, porque se venda, sino pensando en el cambio en la salud de la mujer. Tenemos sabiduría, portamos el don de la vida. En México. Empezamos la información en México, donde estudiantes de comunicación y cine del programa indígena del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, una universidad jesuita ubicada en Guadalajara, México, están compartiendo sus conocimientos en producción audiovisual con el equipo de Radio Guaya. El curso taller busca fortalecer las voces originarias desde la creación audiovisual propia. Como parte del proceso se están elaborando 2 cortometrajes junto a los pueblos originarios de la región. Leticia Hernández desde Radio Guaya nos cuenta más. Un saludo, amigos y amigas, para el informativo Voces Nuestras. Desde Radio Guayacocotla les compartimos esta información. Desde hace unos días se están realizando unos talleres
con estudiantes del ITESO, principalmente aquí en las instalaciones de Radio Hueyacocotla, con el equipo de La Voz Campesina. Y estamos aquí el día de hoy con la docente Afra para que ella también nos comente un poco también del objetivo de este taller y bueno, también la vinculación del ITESO con Radio Guaya. Que nos puedas contar, maestra Afra, ¿cuál es la intención de este taller que ustedes están realizando con las y los estudiantes el día de hoy? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Pues nosotros venimos del ITESO de Guadalajara y somos parte de un programa que es el Programa Indígena Intercultural del ITESO. Y dentro del programa indígena hay varios proyectos y este es uno de los proyectos que tenemos, que es el proyecto de producción audiovisual colaborativa con comunidades indígenas. Y la intención de este proyecto es que vayamos a comunidades indígenas junto con alumnos de producción audiovisual del ITESO para, digamos que producir cortometrajes, pero no sobre las comunidades, que es lo que típicamente se hace, ¿no? Que los cineastas vamos a los pueblos o a las comunidades o a los lugares donde queremos filmar y hacemos documentales sobre la gente, ¿no? Y entonces esto es, digamos, tiene la intención de hacer un tipo de cine un poco distinto, donde no hagamos películas sobre la gente, sino las hagamos con la gente, ¿no? Y en este caso, pues con las comunidades indígenas. Y entonces uno de los objetivos, pues es darle voz a los pueblos indígenas que históricamente pues han estado ausentes y silenciados del cine, ¿no? Muchas de las películas que se han hecho sobre pueblos originarios, pues generalmente las hace gente de las ciudades, muchas veces con una visión muy prejuiciosa o incluso racista, ¿no? Sobre las comunidades, utilizando actores que muchos de ellos ni siquiera son de los pueblos indígenas, ¿no? Pensemos películas como Tizoc, cuyo protagonista era Pedro Infante, o La India María, ¿no? Que a veces pues lo que generan son representaciones estereotipadas, estigmatizadas, basadas en pues los prejuicios que la gente de la ciudad tiene sobre los pueblos originarios, de que los pueblos originarios deberían de civilizarse y occidentalizarse, y en el mejor de los casos pues generan gracia, ¿no? Y risa. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Como ofrecer nuestro trabajo, nuestras herramientas, nuestros fierros, como dice la gente de cine, y ponerlas al servicio de la voz de las comunidades. Entonces lo que hacemos pues es eso, ir a las comunidades indígenas y producir cortometrajes junto con ellos, ¿no? También tratar de hacer una transferencia de medios donde pues aprendan también a utilizar el equipo, porque también a veces existe todo ese prejuicio, ¿no? De que los pueblos indígenas, por ser campesinos, pues tienen negada la posibilidad de utilizar la tecnología, y pues eso no es verdad, ¿no? Entonces también pues eso, utilizar las cámaras, los micrófonos, que les pierdan miedo, que se animen a contar sus historias y que utilicemos esas herramientas para darles voz. Y bueno, ahora con el equipo de Radio Guaya se ha estado pues proponiendo varios temas para ir justamente a poder grabar algunos de los temas importantes que para nosotros sabemos que en esta región no es importante que haga eco. Y bueno, también yo mencionaba como esta parte de que es importante que los pueblos originarios o nosotros quienes venimos de pueblos originarios justo como hacer esta vinculación y que contemos nuestras historias. ¿Por qué es importante que también estas instituciones educativas se vinculen justo como con estas organizaciones, estas radios donde están cercanas con los pueblos originarios? Y esta pregunta lo hago en cuestión de que muchas veces el instituto o las escuelas aparte, las organizaciones muy aparte y las comunidades por su lado, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué es importante hacer estas vinculaciones? No solo el ITESO, sino que en general. Pues yo creo que, digamos que por un lado, yo creo que hay como varios niveles, ¿no? Hay un nivel que es educativo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como profesores, tenemos la intención, pues, que los estudiantes de comunicación audiovisual y de cine, pues también reflexionen como otra manera de ver el cine, ¿no? Y también se cuestionen sobre los temas que abordan, esto que te decía, ¿no? Si estamos haciendo historias sobre personas que no conocemos, pues que nos acerquemos y que no lo hagamos desde el prejuicio urbano y privilegiado, ¿no? Que pues tenemos la gente que hacemos cine.
Ese sería como uno de los elementos, ¿no? Como que, pues que los estudiantes también se acerquen a esas otras formas de hacer cine, pero también que se acerquen al México en el que vivimos, ¿no? O sea, porque a veces la gente de las ciudades, pues desconocemos lo que sucede más allá de nuestros periféricos, ¿no? Entonces también, pues que conozcamos la realidad de nuestro país y que comparten muchos otros países del mundo, ¿no? Que tienen pueblos originarios. Y la otra es, creo que más institucional y que también tiene un sentido pues como un poco pues como a nivel político, ¿no? De que cómo las instituciones podemos trabajar en red. En este caso, pues teniendo el privilegio de que el ITESO, el sistema Ibero-ITESO, tiene esta red, por un lado, entre las escuelas mismas, pero también con instituciones que forman parte como de estas comunidades eclesiales de base que han formado y generado tanto organizaciones no gubernamentales como colectivos, como apoyado y acompañado procesos de lucha social campesina en toda América Latina, ¿no? Entonces, creo que utilizando esa red que ya existe, pues aprovecharla como para generar vínculos entre nosotros, tanto las universidades, y que el trabajo de docencia no esté desvinculado de la realidad, y que la realidad y que el trabajo que ustedes hacen así, pues a pie de calle, ¿no? Y desde abajo con las comunidades, a veces con muchas dificultades, pues también aproveche los recursos de las universidades, ¿no? Y tanto nuestro equipo como nuestra mano de obra, en este caso, pues nuestra presencia aquí para poder reforzar el trabajo que están haciendo. Entonces yo creo que ese es uno de los objetivos también muy importantes, ¿no? Como el trabajar en red para hacernos más fuertes. Pues muchísimas gracias y ya les estaremos contando más cuando ya tengamos los resultados. Seguramente lo estaremos compartiendo pues con las radios aliadas de La Voz Campesina. Pues muchas gracias, les acompañó Leti Hernández desde Radio Guaya, La Voz Campesina en México. En Panamá. La huelga nacional en Panamá ha escalado a una crisis de derechos humanos. En la provincia de Bocas del Toro, las protestas incluyeron bloqueos, saqueos y enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas policiales. El gobierno respondió con la declaración del estado de emergencia y luego el estado de urgencia, suspendiendo derechos constitucionales como el libre tránsito, la protesta y la inviolabilidad del domicilio. Se reportaron al menos una persona muerta, más de 200 detenciones y decenas de personas heridas. Nos informa Olmedo Carrasquilla Águila desde Radio Temblor Internacional. Un gran saludo a América Latina y el Caribe. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional, medio libre del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá. Esta es una emisión especial en el marco de la huelga indefinida a nivel nacional. Se cumplen más de 60 días en que organizaciones populares y ciudadanos han decretado una huelga ante las demandas como son la derogación de la Ley 462 sobre la Caja del Seguro Social que reforma la ley orgánica, el rechazo a la presencia militar estadounidense y defensa de la soberanía. También la oposición a la reapertura de la mina cobre en Donoso, provincia de Colón. Además, el rechazo a la construcción de los embalses en Río Indio para abastecer el esclusaje del canal interoceánico. Y también, en el marco de esta huelga indefinida, la criminalización de la protesta social y censura periodística. Es importante destacar que el presidente Raúl Mulino ha conllevado una gobernabilidad rampante, arbitraria y prepotente ante los temas nacionales que incumben a los ciudadanos en materia de corrupción, en materia de justicia social, en materia de calidad de la vida. Y a pesar que no ha cumplido un año de gobierno, ya se ven las distintas acciones que inciden negativamente sobre la vida panameña. Es por eso que el movimiento popular organizado en Panamá, dirigido por educadores, trabajadores, sectores de las mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes, estudiantes, han salido a las calles a protestar, ya que tienen un mal recuerdo cuando el expresidente Ricardo Martinelli tenía como ministro de Seguridad al actual presidente José Raúl Mulino, quien dio órdenes para reprimir, para ejecutar acciones en contra del pueblo hace más de un lustro.
Y ante estas protestas, sectores empresariales junto al gobierno han salido a contrarrestar a los manifestantes con la criminalización de la protesta social y la censura periodística, cual vemos esto en distintos rincones digitales en donde es la forma como los ciudadanos expresan su rechazo, ya que los medios masivos como son las TV y la radio no emiten nada de lo que está dándose en las calles, como las protestas, acciones en distintos puntos del país. Razones por estas, los ciudadanos se han organizado para hacer sus propios medios, generar su propio contenido e información, ya que una de las tonalidades ejecutada por este gobierno y el sector élite financiero es que quienes están protestando son aquellos comunistas de izquierda que quieren radicalizar el país. Sin embargo, esa retórica ha caído en saco roto, por cual la gente ha dicho que están en las calles es contra la corrupción y la falta de justicia social, ya que en las elecciones pasadas del 5 de mayo del 2024 se dieron la esperanza de darle el voto de confianza al actual presidente. Sin embargo, en pocos meses, la gobernabilidad y la carencia de transparencia en la administración del fisco ha sido nula. Por ende, la gente ha salido a protestar, pero ha sido recibida con perdigones, con gases lacrimógenos, judicializando a los dirigentes, condenando también las personerías jurídicas de cooperativas, de algunos sindicatos, como es el caso del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Similar de Suntra, en donde también sus dirigentes han sido judicializados, y por supuesto una cacería a todo el movimiento social que se oponga a los dictámenes del gobierno. Por ende, se ha levantado una comisión de derechos humanos alternativa, porque también estas acciones no han sido acogidas por la Defensoría del Pueblo. También es importante destacar que se han dado enfrentamientos en distintos puntos, específicamente sobre pueblos indígenas, en donde la criminalización y la represión ha sido también en contra de la mujer y también de los pueblos indígenas, la cual dio crédito para que se hiciera una solicitud y visitara el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el doctor Albert Barumen, quien estuvo en días pasados dando un recorrido a los pueblos donde fueron reprimidos y en donde se han registrado algunos fallecidos producto de estas bombas ejecutadas por los estamentos de seguridad. Por otro lado, el 27 de mayo, el gobierno de Panamá decretó un estado de emergencia en la provincia de Boca del Toro a través del Consejo de Gabinete tras la escalada de violencia, saqueos y actos vandálicos durante las protestas. El alcance y medida de este estado de emergencia a través del decreto ejecutivo número 48 es la restricción temporal del derecho como libertad de tránsito y reunión en la provincia afectada, mayor presencia y sección de fuerzas de seguridad y control en el ingreso, la suspensión de acceso al internet y la telefonía. Y por supuesto, una de las cosas que ha venido denunciando el movimiento social y ciudadano es que decretar un estado de emergencia implica también el abuso de la policía en cuanto a los arrestos, la violación de su domicilio, a pesar de que son derechos humanos que el gobierno ha querido desconocer. Van registrados más de 200 personas detenidas, en el cual no hay una asistencia legal, y esto se viene denunciando de parte de algunas organizaciones de derechos humanos y representantes legales. Para las próximas horas, días y semanas, los distintos organismos de derechos humanos estarán levantando informes al respecto, pero también hay que destacar que en las próximas horas, días y semanas, la situación puede agravarse porque aún no hay un puente de opciones para un diálogo o para una reforma que pueda implicar estos temas que incumben al pueblo panameño. Este es un reporte especial desde Panamá. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional, medio independiente del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras.
el colectivo de Radio Teocelo y Abercot, nos unimos a felicitar a nuestra emisora hermana Radio Guayacocotla por sus 60 años al aire. ¡Felicidades! En Nicaragua, un grupo de jóvenes activistas de organizaciones sociales nicaragüenses denunció ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, la continuidad de la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Las y los jóvenes viajaron hasta Antigua y Barbuda, donde se celebra la 55 Asamblea General de la OEA, para exponer las graves violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en el país. Durante su intervención, la delegación también denunció el asesinato del mayor en retiro del ejército, Roberto Samcam, ocurrido la semana pasada en Costa Rica, un hecho que consideran parte de la criminalización transnacional por parte del régimen sandinista contra la oposición, incluso en el exilio. Ricardo Seas, enlace nacional por Nicaragua de la Red de Jóvenes Latinoamericanos por la Democracia, expresó su preocupación por el alcance represivo de la dictadura, más allá del territorio nicaragüense. Bueno, como jóvenes instamos a la Organización de Estados Americanos que se renueve el mandato del grupo de voluntarios que se había creado para darle seguimiento a la situación de Nicaragua en la asamblea pasada. Asimismo, se le solicita a la OEA que comiencen a articularse, a incrementar las presiones diplomáticas de parte de las democracias que aún participan dentro de este proceso importante para promover una transición dentro de Nicaragua. Recordemos que las transiciones a la democracia en los países que están bajo yugos autoritarios no es posible si no hay participación de democracias plenas que están dentro de América Latina también. Evidentemente mencionamos las difíciles situaciones que se están presentando no solo dentro del territorio nacional. Se habló sobre la represión transnacional que está cometiendo el régimen, como vimos recientemente. Una persona fue asesinada por órdenes de la copresidencia que se ejerce en Nicaragua. Evidentemente hay otro tipo de vulneraciones como la persecución a personas exiliadas, también la persecución inclusive a personas dentro del territorio nacional, que debe mantener las alertas encendidas dentro de toda la comunidad internacional, porque esto es un modelo que se puede replicar y puede poner en peligro las democracias occidentales. Evidentemente, ante todas las personas que se le abocó para entregarles esta petición que realizábamos como jóvenes, se hablaron sobre la situación de los presos políticos, que incluyen a 14 personas que se encuentran en desaparición forzada, que no se sabe ningún tipo de información sobre ellos. También se habló sobre otras vulneraciones a las libertades que se están realizando dentro del territorio, así como las situaciones fuertes de vulnerabilidades que están sufriendo algunas personas dentro de las mismas instituciones públicas que en su momento tal vez guardaron silencio o participaron de parte del régimen, sin embargo ahora están siendo perseguidas. Evidentemente estas acciones que toma el régimen es para consolidar el totalitarismo y evitar que haya cualquier tipo de disidencia, sean las personas disidentes o contrarias a las ideas o sean parte de sus mismas filas. A esta denuncia se sumaron las de las organizaciones de la Concertación Democrática Nicaragüense, CDN, quienes solicitaron formalmente que la situación de Nicaragua sea reincorporada en la agenda de la Asamblea de la OEA. Mediante una carta dirigida a la Secretaría General del organismo, las organizaciones exiliadas que integran la CDN plantearon solicitar la reincorporación del caso de Nicaragua en la agenda sustantiva de la OEA, a la luz de los nuevos elementos que agravan la crisis y la proyectan más allá de sus fronteras. Asimismo, pidieron que se nombre o ratifique un grupo de personas expertas para monitorear la situación de los derechos humanos en Nicaragua, a pesar de que el régimen abandonó la OEA hace 2 años en un intento de evadir responsabilidades internacionales. En Costa Rica, el gobierno de Costa Rica revocó la categoría de evento familiar para el espectáculo de cierre de la Marcha del Orgullo Pride 2025, lo que en la práctica es una prohibición a la participación de personas menores de edad en las actividades relacionadas con esta manifestación anual de visibilidad, arte y protesta.
La decisión ha generado una fuerte polémica esta semana. Desde organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQA+, se denuncia que esta medida constituye un acto de censura previa y una agresión directa contra la visibilidad, la cultura y la dignidad de las juventudes diversas del país. Pride Costa Rica es la organización encargada de convocar a la marcha y ofrecieron una conferencia de prensa en la que rechazaron categóricamente la decisión del gobierno. Esto es inaceptable. Aquí hay discriminación porque hay otros espectáculos públicos en nuestro país con un contenido realmente violento a los que nunca se les recalifique. Necesitamos que difundan este live para que todo el país, tanto a nivel nacional como internacional, y toda nuestra comunidad se entere de lo que está sucediendo y que por un año más este hecho se repite. La Marcha del Orgullo se mantiene como fue planificada. Estamos contemplando todos los escenarios posibles para garantizar el cierre que tenemos derecho y el cual históricamente no ha sido más que un espacio artístico, diverso, digno para todas las edades. No permitamos que los prejuicios definan nuestras manifestaciones nacionales. No nos van a silenciar. La marcha va con arte, con diversidad y con familias, porque la cultura no es delito y porque los derechos humanos no se negocian. Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas señalan que esta medida responde a un contexto político de confrontación ideológica por parte del Ejecutivo y representa un nuevo retroceso en materia de derechos humanos y libertades para las juventudes LGBTIQA+. Así lo manifestó en redes la activista y defensora de derechos humanos Margarita Salas. Por segundo año consecutivo, este gobierno está intentando poner trabas administrativas para que no se pueda realizar bien la Marcha del Orgullo. El año pasado fue quitando la declaratoria de interés público. Este año es planteando que somos un espectáculo para personas mayores de edad. En el fondo, lo que está diciendo es que hay algo prohibido, malo, morboso, que debería esconderse de las personas LGBTIQ+, para que no lo vean los niños, niñas y adolescentes. Se equivoca y se nota que no ha ido nunca a la marcha, porque la Marcha del Orgullo es una fiesta nacional donde participan cientos de miles de personas de todas las edades, van familias completas, van niños, niñas y adolescentes, y todas las personas disfrutamos de manera segura y feliz sentirnos amadas, aceptadas y en un ambiente de celebración y de reclamo de los derechos y demandas que todavía no se han cumplido. Este 29 de junio les quiero invitar a que llenemos otra vez todo el Paseo Colón, toda la Avenida Segunda y toda la Plaza de la Democracia, porque a nadie tenemos que pedirle permiso para manifestar nuestro orgullo, porque aquí estamos y no nos vamos. La organización Orgullo CR, la abogada Paula Siles de la agrupación Detrás del Arco Iris y la organización Ciboalar Hombres Trans Costa Rica presentaron recursos de amparo ante la Sala Constitucional al considerar que esta medida violenta los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia LGBTIQA+, como el derecho a la igualdad, la libertad de expresión, la participación, el derecho a la protesta y al desarrollo de la identidad libre de prejuicios y violencia. La Marcha del Orgullo es reconocida internacionalmente como un acto de protesta, celebración y defensa de los derechos humanos. Por ello, diversos sectores exigen que se garantice el derecho a la participación plena, libre y segura de todas las personas, sin importar su edad. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, esta es la información en una nota de Génesis R. Cruz. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Es normal que las mujeres tengan que obedecer a los hombres. Es normal que las mujeres solo se dediquen a ser madres y al hogar. Es normal que las mujeres no puedan trabajar ni estudiar. Es normal en una sociedad patriarcal, pero para nosotras y muchas personas ya no lo es. Educación integral en sexualidad, educación urgente, inteligente, educación sin miedo, sin vergüenza. Pacto por los derechos sexuales y derechos reproductivos. En Guatemala.
Guatemala denuncian el uso político del sindicato magisterial y división dentro del gremio docente. Un sindicato del magisterio dividido y el uso del sindicato magisterial para negociar con partidos políticos son algunas de esas denuncias que surgieron en el diálogo con Miriam Camey y Giovanni Tecum, docentes sindicalizados que no son parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEG. A continuación, el periodista Marco Antonio Hernández Arévalo nos presenta un resumen de esta entrevista realizada por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Dos sindicatos magisteriales, el Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala, SMG, y el Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco, SAMGUA, reflexionan e invitan al sector docente a la reflexión sobre las condiciones actuales de la educación pública para la niñez guatemalteca. Actualmente, una gran cantidad de niñas y niños se están viendo privados del derecho a la educación por la manifestación de 31 días que un sector de maestros pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEG, realiza desde el 26 de mayo de 2025 en el Parque Central de la ciudad capital de Guatemala. Escuchemos a Miriam Camey del Sindicato SAMGUA y a Giovanni Tecum del Sindicato SMG al respecto. Aquí los perjudicados son los estudiantes, niños, especialmente del área rural, principalmente de los grados de preprimaria y primaria. Ya con 25 días sin clases, en un ambiente de mucha convulsión. Los acuerdos que ellos alcancen van a beneficiar o van a tranquilizar la situación para ambas partes, pero jamás van a beneficiar a la niñez y mucho menos van a beneficiar al sistema educativo público, porque es obsoleto, es precario, y cuando alcancen esos acuerdos, nuestro sistema educativo público va a seguir siendo precario, la infraestructura va a seguir siendo precaria, porque los remozamientos no contemplan construcciones nuevas, actualización de infraestructura, la conectividad, entre otras muchas cosas. ¿A qué acuerdos es a los que se refiere Giovanni Tecum? Desde finales de abril del 2025, el gobierno de Guatemala pactó un aumento salarial del 5% para el magisterio, y desde mayo, cada miércoles se realizan mesas de diálogo en las instalaciones del Ministerio de Educación, Mineduc. Mesas de diálogo entre el gobierno y el sector sindical del magisterio para llegar a acuerdos sobre la firma de pactos colectivos, y hasta hoy las mesas continúan, pero el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEG, quien realiza la manifestación actualmente, ha participado de una manera parcial en las mesas. Escuchemos a Miriam Camey y a Giovanni Tecum al respecto. Esto no tiene que ver tanto con el salario, sino con los artículos que están dentro del pacto colectivo y que le han dado poder y control dentro del Ministerio de Educación a este señor, ¿verdad? La confidencialidad de este pacto colectivo, de estos 7 artículos, creemos que son condiciones personales para él, ¿verdad? O sea, se le quitan muchos privilegios de los cuales no se debería de dar. Hay más de 1,300 maestros liberados que no trabajan y que son del STEG. Y entonces esos privilegios prácticamente no sería posible, porque hay muchas escuelas en el área rural donde hacen falta estos maestros. Entonces ellos están peleando porque las escuelas tengan sus maestros, infraestructura. Sin embargo, estos 7 artículos contravienen la normativa que es el Ministerio de Educación, el único rector para poder decidir sobre las plazas, sobre el cambio de maestros.
Durante la conferencia de prensa en donde se anunció el aumento salarial para el magisterio, el presidente también se refirió, así como la ministra de Educación, a que Joviel estaría jugando un papel de ministro con la toma de decisiones que se realizan actualmente. Esto da luces de la relación entre el STEG y el actual gobierno de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera. Escuchemos un poco de contexto al respecto de la relación histórica que han tenido el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala, STEG, a lo largo del tiempo. Escuchemos. Con la llegada de la disque democracia, ¿verdad? Con el gobierno de Vinicio Cerezo, también se rehabilita la personería jurídica del STEG, la cual había estado congelada desde el 54. Rehabilita la personería jurídica para acabar con los movimientos magisteriales de los 80s, principalmente el movimiento del 89. Estos dos movimientos fueron un rotundo fracaso, porque Vinicio rehabilitó al STEG, les dio recursos para que desde lo interno acabaran con estos movimientos. Del 96 hasta el 2003, el STEG tuvo tiempo de reorganizarse, contando con recursos que había recibido del gobierno de Vinicio Cerezo. En los inicios del 2000 surge la figura de Joviel, apoderándose de las organizaciones que componían la Asamblea Nacional del Magisterio. Cuando él absorbe estas organizaciones, empieza a liderar el movimiento del 2003 y se vuelve una lucha de poderes, ¿verdad? Acá es donde el magisterio confía en Joviel para liderar la lucha. Sin embargo, a través del tiempo nos damos cuenta, hay que decirlo, tenía unos ideales aceptables para el magisterio. Con la llegada del gobierno de la UNE, lamentablemente él pues vendió al magisterio a cambio del voto para la UNE. A él se le promete la primer firma del pacto colectivo y a partir de este gobierno se le empieza a otorgar beneficios muy particulares, llegando estos a la cúspide con el gobierno de Otto Pérez Molina, en donde él adquirió beneficios no solo para la cúpula sindical del STEG, sino beneficios personales. Recordemos que acá es donde él adquiere una de sus propiedades valoradas en 3.5 millones de quetzales. Y en la etapa en la que nos encontramos actualmente, pues hay que decirlo, Joviel perdió el norte, ¿verdad? Juan Carlos Monzón, uno de los colaboradores eficaces del caso La Línea, ¿verdad? El Ministerio Público declaró que Rosana Valdetti le había dado dinero, él había recibido dinero, ¿verdad?, en reparación a la casa del maestro. El STEG ha estado muy cercano a los gobiernos, últimos 3 gobiernos de turno, y eso que ha pactado bajo la mesa es lo que ahora pues estamos viviendo la mayor parte de maestros. Ya son 3 amparos los que le ordenan al STEG de poner la medida de hecho que actualmente mantiene y retornar a las aulas a dar clases. En este caso, el pasado martes 24 de junio, el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que se constituye en Tribunal de Amparo, resolvió la acción promovida por la Procuraduría General de la Nación, PGN, contra la suspensión de clases impulsada por el STEG. En su fallo, el tribunal declaró con lugar el amparo y confirmó que la convocatoria a asamblea permanente, la cual es una figura no reconocida en la legislación vigente, vulnera el derecho constitucional a la educación de la niñez, adolescencia y juventud matriculada en el sistema público. La sentencia le ordena al Comité Ejecutivo Nacional del STEG y a sus dirigentes seccionales y subseccionales dejar sin efecto la convocatoria a asamblea permanente que está realizando actualmente y que en un plazo de 48 horas a partir de la notificación judicial sean retornadas las clases presenciales. Para el informativo Voces Nuestras, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER,
reportó Marco Hernández. En México. El comunicador y fotógrafo independiente Salomón Ordóñez Miranda fue asesinado a balazos la noche del 23 de junio en Puebla, México. Según reportes de la Fiscalía Estatal de México, recibió al menos 2 disparos por parte de sujetos desconocidos mientras caminaba a su domicilio. Su asesinato generó indignación entre colectivos de periodistas, organizaciones de derechos humanos y autoridades locales, quienes exigen una investigación exhaustiva para determinar si se trató de un ataque a su labor informativa. Nos reporta Saraí Rivadeneiro desde Radio Comunitaria Sinaca. Desde la Sierra Norte de Puebla, en México, Radio Comunitaria Sinaca expresa una gran preocupación por el asesinato del comunicador Salomón Ordóñez Miranda, creador de contenido digital de la página Shalom. El pasado lunes 23 de junio fue asesinado por el impacto de 2 balas el comunicador Salomón Ordóñez, a pesar de que los hechos ocurrieron a solo 5 minutos del Hospital General del municipio de Cuetzalan, de donde él era originario. La ambulancia llegó 1 hora después, cuando ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento, no han avanzado las investigaciones para determinar si el homicidio está relacionado directamente con su labor periodística. Sin embargo, el contexto social en este municipio es preocupante, pues existe un clima de impunidad ante delitos como el feminicidio, la violencia de género, el narcotráfico y la inseguridad. El Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Activistas denuncia que otros 10 periodistas tienen amenazas de muerte en la misma región y exige que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión le dé seguimiento al caso y realice una investigación exhaustiva para que identifiquen y sancionen a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos. También solicitan al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal que otorgue medidas urgentes y efectivas de protección a los colegas amenazados, así como al padre de Salomón Ordóñez. Finalmente, piden al Consejo de Protección a Periodistas del Estado de Puebla activar de inmediato protocolos de prevención y salvaguarda para los comunicadores de la región. El Congreso del Estado de Puebla brindó también un minuto de silencio en solidaridad con familiares del comunicador. El gobernador del estado, Alejandro Armenta, indicó que se investigará el caso y lamenta que este caso ocurra durante su mandato. Todo el apoyo, nuestra solidaridad, nuestro respeto. Estaré pidiéndole a Pepe Tomé que se comunique de inmediato con las áreas de investigación, con la Fiscalía. Todo el apoyo para ustedes, para las familias. Tienen todo nuestro respaldo. Lamentamos este hecho como el de cualquier persona que pierde la vida en nuestro estado y en nuestro país. Quisiéramos que no hubiera uno solo. En el gobierno no se promueve la violencia. No hay una acción del gobierno. Nuestra presidenta ha sido muy clara. No es el ejército, no es la guardia, no es la Sedena, no es la Marina, no es la policía. Nosotros no confrontamos, nosotros protegemos. Radio Comunitaria Sinaca se une a esta solicitud y exigencia de justicia por el caso y exige que se proteja la labor periodística de nuestra región. Desde Radio Comunitaria Sinaca comunicó Saraí Rivadeneira Morales. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Alerta: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Mesoamérica está en riesgo. Algunos países avanzan en la protección y garantía de los derechos humanos. En Guatemala, el gobierno de Bernardo Arévalo impulsa la creación de la política pública de protección a defensoras y defensores. En El Salvador existe una iniciativa de ley de protección de defensoras y defensores. Lamentablemente, esta iniciativa se encuentra detenida y no ha recibido apoyo del actual gobierno. En Honduras está en vigencia desde el año 2015 el Sistema Nacional de Protección, Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos. En Nicaragua, la situación es compleja. El actual gobierno ha creado leyes que restringen garantías y limitan las actividades de libre emisión del pensamiento y asociación. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos.
En El Salvador. La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador, en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, proclamado por la ONU en 1997, señaló junto a otras organizaciones de la sociedad civil su preocupación ante los casos de tortura que se han reportado en el contexto del régimen de excepción vigente desde hace 3 años. Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, lamentó que el país no haya firmado ni aprobado el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el que garantiza que se conformen comisiones internacionales y nacionales para investigar hechos de tortura en los distintos centros penitenciarios del país. Montenegro señaló que según investigaciones de diversas organizaciones se han denunciado torturas en las cárceles salvadoreñas, pero las instituciones responsables de investigar no están cumpliendo su deber. Eso deja mucho que desear, pues, ¿verdad? Y lo plantea muy bien. Y lo otro más grave es precisamente en la actualidad, las graves violaciones que se están cometiendo en la actualidad. No solamente las capturas, sino los procedimientos incorrectos, perversos que es la tortura. La tortura es un daño que hacen física y psicológicamente a un ser humano. Y este ser humano sufre precisamente las consecuencias si logra ser liberado, y que es algo terriblemente muy perverso. Creo que este es un punto muy importante que no solamente se viene tocando en el caso de El Salvador, porque hemos pedido precisamente que el Estado salvadoreño se adhiera a lo que es al protocolo, sino también porque queremos, ¿verdad?, instituciones capaces como una Procuraduría de Derechos Humanos que nació con una misión, que esa misión no la está cumpliendo en lo absoluto. Vicente Cuchilla, integrante de la comisión, expresó que en El Salvador se está repitiendo la historia con las prácticas de tortura. Aseguró que las víctimas del pasado no han sido reparadas y a pesar de ello no existe un nivel de conciencia, mientras el Estado continúa aplicando estas prácticas contra la población civil. Ver que hoy el mismo Estado está retomando estas prácticas criminales y las está aplicando nuevamente a la población civil inocente, como lo que vemos en este momento, lo que está pasando en las cárceles. Esto lo está diciendo alguien que fue víctima. Para conocimiento, en lo personal, yo fui capturado 2 veces durante la guerra en el 80 y fui víctima de tortura. Sé que es eso, sé que estar en una situación, diríamos que casi en condición de secuestro y estar recibiendo esas torturas es algo abominable, que quedan secuelas, traumas, dolores para toda la vida, y que en lo personal yo decía, esto ya es cosa del pasado, y ver ahora que es algo tan presente para las nuevas generaciones. Por lo tanto, exigimos a este gobierno en particular, que es el que ha retomado estas prácticas, suspenderla de manera inmediata, dejar en libertad a los inocentes que están en las cárceles sufriendo este tipo de tortura, y que ya no siga con esa práctica. Ovidio Mauricio, también integrante de la comisión, manifestó que el Estado salvadoreño debe cumplir con las leyes nacionales e internacionales y no actuar en contra de ellas. Y eso es lo que pedimos, que se cumpla la ley, cumplir la legislación, cumplir los tratados internacionales. ¿Cómo es posible que públicamente se diga por los funcionarios solo le vamos a dar 2 tiempos de comida a estos presos del régimen? ¿Cómo se llama eso? ¿De qué manera se le puede nombrar? Eso es una tortura. Hay torturas de diferentes formas, incluso psicológicas. Hay experiencias en donde hemos tenido que a través de un vídeo le han ido a enseñar a la esposa y los hijos al detenido para hacerlo quebrar, para quebrarlo y que pueda aceptar una declaración, una confesión. O sea, hay muchas cosas que eso debe de evitarse. Guardar el debido proceso. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Se ha pervertido el proceso penal. Las organizaciones aseguraron que bajo el régimen de excepción se están torturando a personas y lamentaron que estos hechos continúen ocurriendo en El Salvador en pleno 2025. Además, destacaron que las víctimas de torturas en el pasado siguen sin recibir justicia ni reparación y por ello insistieron en la importancia de la Ley de Justicia Transicional en apoyo a las víctimas de guerra. En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, se busca condenar y erradicar la tortura en todas sus formas y contextos. Estos actos inhumanos violan los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Se promueve entonces una reparación, justicia y rehabilitación para quienes han sufrido tortura, según Naciones Unidas, en el marco del día que se conmemora cada 26 de junio.
Esta es la información desde Radio YSUCA. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Mi nombre es Maribel Sánchez Grijalva, soy de la comunidad de San Vicente de Nicoya en Guanacaste. Somos una comunidad más o menos de 400 habitantes, un 90% son artesanos. Mi trabajo es la cerámica chorotega. Tengo mi propio emprendimiento que es con el taller Sukia. Uso la pintura, todo lo que es la tradicional. Es un trabajo hecho a mano, con productos naturales totalmente. Nosotros vamos a la montaña a traer lo que es la pintura que le llamamos curiol, y en la montaña pues conseguimos el curiol rojo y el curiol blanco. En otra parte pues se consigue el curiol negro, que son las pinturas que utilizamos para pintar nuestra cerámica. Uy, vea que es que tiene un taller. Bueno, solo tengo muchas piezas, muchas cosas que terminar todavía. En el caso de Chitón Morén, pues yo fui de las primeras casi que entré ahí. La idea era de que hacer una tienda para los artesanos indígenas, ¿verdad? De todo. Y así fue como nosotros fuimos integrando, se formó una asociación. Desde que entró la asociación, pues formó parte en la junta directiva. Cuando nosotros entramos, pues estábamos apenas empezando, si se vendía, no se vendía. Al final, algún mes que hubo que me vendieron 2 piecitas, pero yo siempre he estado ahí en la perseverancia de esperar. Y en realidad pues hemos tenido muchas oportunidades, digamos en Chitón, como las actividades que se han hecho y la hemos hecho en grupo. El propósito es también defender a los territorios. Ahora el proyecto es visitar otra vez todos los talleres, ver los productos que nosotros también hacemos y ver qué tipo de productos podríamos cambiar para seguro llevar. Y así es que también Chitón pues logra vender bastante. La forma virtual, también hay otra participación en una tienda virtual que hay, y eso pues también nos ayuda mucho. Nosotros nos reunimos, creo que mes a mes. Cada territorio tiene un encargado, digamos, de lo que es que se encarga de dar la comunicación a todos los artesanos que participan. Cuando es asamblea, vamos hasta San José. Todos nos reunimos en Chitón. Hay un representante de cada territorio que está en la junta directiva. En el futuro, digamos, o hacer más talleres, que haya más espacio donde pueda haber una ventanita de que haya comidas ahí tradicionales que pueda uno vender. Eso también es favorable para todos nosotros. Bueno, soñar es como decir que ahí el local sea más grande. Entonces, yo siento que es bueno lo que ha hecho Chitón, porque nos ha llevado a tener esa tienda para dar a conocer lo valioso que es la cultura y el conocimiento de nuestros antepasados. ¿Está viendo? Ajá. Demasiado hermoso. Las maracas, vea. Las maracas. Ay, qué lindo. Vea eso. Ese es el armadillo que usted me decía. Son los armadillos que hacía mi mamá y me propuse a que ya mamita no está y tengo que ver cómo hago para hacerlo, y ya me salen igualitos los que ella me hacía. Vea, las prensas, las texturas los hace un compañero artesano.
Tienen Los un montón aretes. de productos diferentes, un montón de cosas. Sí, y aquí ve, sí, y aretes aquí de madera. Ahí está. Ay, qué lindo. Tengo que ir a conocer un día ese local, ¿verdad? Claro, cuando guste, cuando guste. Claro que sí. Cuando quiera venir, aquí será bienvenida. En Guatemala. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la etapa del debate oral y público en el segundo juicio por genocidio en el país y ordenó que el proceso se repita. Este caso busca justicia por crímenes cometidos contra el pueblo maya y xil durante el conflicto armado interno. El primer juicio por genocidio se realizó en el 2013 contra el exdictador José Efraín Ríos Montt. Según Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, esta decisión representa un nuevo retraso en el acceso a la justicia y podría facilitar la impunidad para las personas responsables. Nos informa la periodista Jocelyn Valdés desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. La Corte de Constitucionalidad anula el caso de genocidio de xil. La Asociación para la Justicia y Reconciliación AJR y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, informaron que la Corte de Constitucionalidad, CC, les notificó el 24 de junio de 2025 la resolución emitida por la CC en contra del amparo provisional que les había otorgado la Cámara de Amparo y la Corte Suprema de Justicia, lo que según favorece al general retirado Manuel Benedicto Lucas García, quien en abril y noviembre de 2024 enfrentó más de 100 audiencias ante el Tribunal de Mayor Riesgo Grupo A, en donde se agotaron pruebas científicas, testimoniales y periciales. También manifestaron su indignación a los magistrados que dieron esta resolución aprobada, quienes son Leila Susana Lemus Arriaga, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néstor Mauricio Vázquez Pimentel, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Edwin Eduardo López Rodríguez. Nery Rodenas, director ejecutivo de la ODAG, nos brindó declaraciones acerca de esta resolución. Coméntenos cómo podría beneficiar esta anulación en el caso de Benedicto Lucas García. Bueno, por una parte es un retardo al proceso. Recordemos que las personas que están siendo procesadas, entre ellos Benedicto Lucas García, es una persona de mayor edad. Entonces, lo que se busca es ganar tiempo para que estas personas, pues en virtud de la edad, pues finalmente no enfrenten un proceso judicial, ¿verdad? Y prácticamente el caso quede en la impunidad sin una definición de responsabilidades. Esa es una primera afectación. Por otra parte, las víctimas han tenido que esperar más de 40 años para poder acceder a la justicia y esta espera, pues obviamente es una situación pues muy preocupante, pues porque parece que personas no tienen acceso a la justicia. Cuando se trata de casos de graves violaciones a derechos humanos, hay una protección a las personas que han cometido estos delitos que ofenden a toda la humanidad, y a quienes fueron víctimas de este tipo de procesos lamentablemente no logran obtener la justicia que tanto tiempo han esperado. Hechos sucedidos entre 1978 y 1982, hablamos cerca de 45 años de los hechos, y eso es una situación pues que a nosotros nos preocupa. Como personas que han estado en seguimiento en este caso, ¿cómo toman la decisión de la Corte de Constitucionalidad? Bueno, nosotros habíamos visto los antecedentes que existían de parte de la Corte de Constitucionalidad con casos similares, como el caso de Ríos Montt, que fue perseguido por el caso de genocidio. Obviamente es un golpe al rostro de las víctimas, es una muestra de la impunidad que se ve en Guatemala para los casos de alto impacto social, es un retroceso en la justicia, y como lo califica un magistrado de la Corte Constitucional, es una aberración jurídica esta decisión que se ha tomado. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que continuará con este caso? Bueno, nosotros tenemos que esperar ya la apelación, es el último momento. El amparo se tendrá que definir en forma definitiva por parte del Tribunal de Amparo que está conociendo, en este caso la Corte Suprema de Justicia, ya con una decisión definitiva del amparo que se interpone, que esperamos que sea favorable al proceso, pues poder continuar con un debate, que no se tenga que repetir un debate, que el tribunal pase inmediatamente a dictar una sentencia.
Para estas organizaciones, como sobrevivientes, testigos, familiares, hijas e hijos, mantienen su firme convicción por la justicia, y esta resolución no los detendrá. Buscarán otros mecanismos y espacios para llevar este caso a la justicia esperada durante más de 40 años. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, Jocelyn Valdés. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Bueno, y así hemos llegado al final de esta emisión 877 del Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde que cada semana seguimos haciendo eco de las voces que el poder intenta silenciar. Manténgase conectado con Voces Nuestras a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web vocesnuestras.org. Y si usted resonó con este informativo, compártalo, comente y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.